Este vídeo es especial porque es un vídeo de agradecimiento a todas aquellas personas que se han suscrito al canal y que ya formamos parte de ser 10.000 suscriptores. Este vídeo es de una forma agradecerles a todas aquellas personas que han dado ideas, han comentado en los vídeos anteriores y han dado también sugerencias e incluso han formado parte de las comunidades como la de Slack o la de Facebook o la de Twitter, etc. Al final, lo único que va a este vídeo es de darle una serie de recursos a todas aquellas personas que están empezando en el mundo de la tecnología y que pueden empezar leyendo estos libros que son bastante buenos, o incluso para aquellas personas que ya conocen bastante y quieren leer un buen libro para pasar un buen rato de vez en cuando. Este vídeo es una manera de poder darles un recurso ya que no tenía nada preparado, pero de esta manera pues voy a comentarles una serie de libros que en lo personal me gustaron mucho y que me siguen gustando, pero que también son útiles cuando quieres aprender y que incluso te dan las bases para aprender luego temas que están relacionados a profesiones que están relacionadas con la tecnología, programación o profesiones que están relacionadas con la ciencia incluso. Entonces, este libro tómenselo de manera ligera, es tan solo un vídeo especial, por así decirlo, para todas aquellas personas que están interesadas en el mundo de la tecnología y quieren empezar a entenderlo de una manera un poco más entretenida. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, antes de empezar voy a hablarles un poco de que esto va tanto para que puedan aprender y que también puedan divertirse. Recuerden de que tú vas a ser muy bueno en tu trabajo si al final disfrutas lo que haces. No hay mejor incentivo que ese. Puedes que cobres bastante en tu trabajo, pero al final lo más importante es que tú te diviertas haciendo lo que haces. Es por eso que tienes que escoger una profesión en la que te gusta y empezar a leer libros te va a ayudar a definir lo que te gusta o empezar a entender cómo funcionan ciertas áreas y quizás te va a generar cierto interés y el interés al final te genera poder investigar en esa área y eso es lo que te va a volver bueno. Luego también es que puedes generar buenos hábitos de investigación si aprendes a leer por ti mismo. Tanto también te motiva a poder ser autodidacta porque al final no necesitas que alguien te lo explique porque tú mismo estás yendo a la fuente del tema. Entonces no vas a tener a alguien que te lo va a estar leyendo por ti y te lo va a explicar con sus propias palabras, sino que tú vas a ir directo hacia el origen de la propia información. Además, este vídeo no va acerca de los mejores libros que puedes encontrar ni nada por el estilo, porque hay una enorme cantidad de libros. Incluso yo a diario siempre estoy tratando de leer nuevos libros o buscarlos por la internet, o también a veces compro bastantes, tanto física como de manera virtual. Y en realidad estos libros son los 3 primeros libros que yo he leído cuando recién estaba empezando y tenía aproximadamente 13 años y yo los empecé a leer y fueron tan simples de entender como también tan motivantes para poder luego empezar a leer otros libros que eran mucho más complicados y libros técnicos. Esto es lo importante, yo creo, de poder empezar en una profesión como es la tecnología, en el cual tengas buenas bases y que mejores bases si lees libros que son fundamentos para ti, pero que a su vez también son divertidos. Así que vamos a empezar con el primer libro que te voy a recomendar. El primer libro que te voy a recomendar es La Fortaleza Digital de Dan Brown. Este libro es bastante interesante si quieres aprender cómo funciona la criptografía. En realidad este libro es un libro de misterio, no es un libro técnico, ya que de nuevo estoy hablando de libros que cualquier persona puede leer. Son historias al final del día. Dan Brown es el mismo creador del Código Da Vinci y también por lo general sus historias siempre son bastante interesantes porque va a modo de misterio. Pero este libro le tengo un gran aprecio porque por lo general me enseñó de qué iba la criptografía cuando siquiera sabía programar, cuando siquiera estaba entrando en el mundo de la informática. Entonces ya luego cuando yo entré a programar y entré en ver todo esto de cómo tener cuidado en ciertas técnicas de programación para que una aplicación sea segura, pues yo ya tenía muy claro algunas ideas porque prácticamente los había sacado de libros como este. Libros que te enseñan a través de una historia bastante interesante como ciertos temas como la criptografía, por ejemplo. El libro básicamente trata de una agencia de seguridad nacional, la NSA, que cuando yo leí este libro yo creí que era una agencia ficticia. Ya luego mucho más tarde, cuando ya empecé a entender e informarme un poco de cómo funcionaba el mundo de la tecnología, esa agencia sí existe e incluso es bastante conocida por ser una de las agencias que prácticamente utiliza la información de los usuarios a su favor. Esto es bastante conocido ya que un hacker llamado Edward Snowden publicó información a través de una página llamada Wikileaks acerca de estas agencias por parte del gobierno estadounidense que prácticamente utilizan información de los usuarios
para utilizarlos a su favor, a favor del Estado, etcétera. Pero este libro es bastante interesante porque te ayuda a entender cómo funcionan todo esto de la criptografía de una manera bastante sencilla. Incluso te lo da a través de un ejemplo de cómo el César, en la antigua Roma, utilizaba la criptografía para poder enviar sus mensajes y que incluso cuando sean robados pueda mantenerse seguro ese mensaje. Y esto es bastante importante en los computadores actuales de hoy en día o en las aplicaciones actuales que utilizamos hoy en día. Aplicaciones como Facebook, como Twitter, como YouTube. La información que ellos almacenan de sus usuarios por lo general lo cifran. De esta manera, pues cualquier persona que pueda acceder a estos sistemas, pues no tiene, aunque pueda acceder, no tiene la capacidad de poder entenderlos. Esto básicamente es lo que trata la criptografía. E incluso puedes utilizarlo nosotros mismos como usuarios, ya que podemos enviar emails cifrados o podemos incluso cuando somos desarrolladores, por lo general nos comunicamos a través de protocolos que utilizan criptografía, como por ejemplo SSL, que lo puedes ver en protocolos como el de HTTPS, por ejemplo. Este libro es bastante interesante, es una recomendación muy buena para aquellas personas que quieren leer una historia interesante y a su vez quieren ver de qué va todo esto del mundo de la criptografía. Así que este es el primer libro que yo recomiendo. El segundo libro que yo recomiendo, y que de nuevo no es un libro técnico, pero sí es un libro que te va a ayudar a entender cómo funciona el mundo de la computación y algunos términos que luego te van a servir en tu día a día como programador o como empresario o digamos como persona relacionada a la tecnología. Hoy en día, incluso aunque seas empresario, tienes que saber manejar la tecnología porque vivimos en la era digital. Entonces, aunque tengas un negocio que tiene presencia de manera local, pues el entender cómo funciona la tecnología también te va a ayudar. Y uno de los libros que en realidad yo también le tengo mucho aprecio es la biografía de Steve Jobs, específicamente la publicada por Karen Blumenthal, que es un libro bastante simple de entender por cualquier persona. Incluso yo lo he compartido a amigos y familiares que no tienen ni siquiera interés en la computación y aún así les ha gustado. Entonces es un libro bastante interesante y motivador porque explica la historia de Steve Jobs prácticamente desde cuando empezó y básicamente todo el esfuerzo y también su manera de pensar y su manera de vivir, ya que no era una manera tan típica y realmente te enseña a tomar en cuenta qué cosas realmente importan y qué cosas no. También te enseña cómo elegir las personas correctas con las cuales formar parte para hacer una empresa o las decisiones correctas, o incluso también te enseña conceptos de computación bastante importantes, ya que por lo general desde que empieza Steve Jobs en Silicon Valley, por lo general aún no se llamaba de esa manera y los computadores que estaban allí aún no se programaban con lenguajes como los conocemos hoy en día, los lenguajes de programación. Todo se programaba a través de chips y luego pasan a lenguajes como BASIC y ya luego viene todo esto del mundo de la computación a través de su computador personal, que fueron ellos los primeros en influenciar este tipo de computadores digamos en una época en la que compañías muy grandes no tenían interés en crear computadores personales, compañías muy grandes como IBM por ejemplo, que no tenían ningún interés. Luego cuando lo despiden a Steve y forma parte de su empresa llamada Next, y que luego incluso esa empresa, al vender esos tipos de computadores modernos, luego alguien como Tim Berners-Lee, el creador de la web, utiliza ese computador para crear lo que hoy conocemos como la web. Entonces, de manera indirecta, Steve Jobs también influenció en la creación de la web, creando este computador con capacidades modernas. Luego también cuando forma parte de Pixar y también tiene relación con el mundo de la cinematografía de esta película en 3D llamada Toy Story, lo cual también revolucionó la manera en cómo crear este tipo de películas y que como hoy en día nosotros vamos a ver una película que está hecha totalmente por computador y que aún así es una película que tiene una enorme cantidad de ingresos. En realidad este libro yo te lo recomiendo porque puedes empezar a aprender una enorme cantidad de temas de la computación, ya que va prácticamente de la historia de la computación moderna, prácticamente desde que aparece Silicon Valley o cuando Jobs forma parte y está creciendo, el lugar de donde vivía, pues están apareciendo compañías bastante importantes y hasta que muere pues prácticamente deja en la era actual en la que nosotros estamos. Entonces es bastante importante, es una manera muy entretenida de ver la historia conociendo la propia biografía de Steve Jobs. Entonces este es otro libro que te recomiendo, mucho aparte de porque puede ser un libro de fanboy, es decir, yo no te lo recomiendo porque soy un fanboy de Steve Jobs. De hecho muchas personas se quejan de que él no es programador o que él no hizo las cosas que publicaba, etcétera. Pero
Lo cierto es que aunque no te agrade una persona o no te agrade Steve Jobs, no puedes quitarle los méritos y no puedes quitarle la influencia que tuvo en la computación actual. Como un computador hoy en día nosotros lo vemos de manera tan familiar con una pantalla y un teclado, pues el creador del Apple, es decir, de Steve Wozniak, al final se influenció en la manera en que Steve Jobs pensaba cómo sería un computador. No solo eso, sino que también equipos que no tenían mucha relación con el computador, por ejemplo los reproductores de MP3. Como melómano, por ejemplo, yo tenía una enorme cantidad de reproductores y siempre la mayoría eran chinos, y luego cuando tuve un iPod la calidad era enormemente distinta. Y de esa manera tú puedes ver cómo la manera de pensar y la manera de cómo tener un cierto grado de calidad en el producto por parte de Steve Jobs se influenciaba en los productos. Entonces, esto es bastante importante, entender cómo crear al final un producto que no solamente funcione bien, sino que también se vea bien para que el usuario al final pueda consumirlo. Esto es todo lo que aprendes de un libro que es bastante entretenido de leer. Así que es la segunda recomendación que yo te daría si quieres empezar a aprenderlo. De nuevo, hay muchas personas que no te recomiendan. Yo no te estoy incentivando que seas un fanboy de Steve Jobs o algo por el estilo, sino que veas las cosas de manera objetiva y de esta manera puedes aprender mucho. El tercer libro que te voy a recomendar es por parte de uno de mis autores de ciencia ficción favoritos, que es Isaac Asimov. Prácticamente la mayoría de libros de Isaac Asimov datan de tecnologías que por su época ni siquiera existían. Desde la robótica, desde computadores hiperconectados, desde viajes espaciales. Todo esto de la ciencia ficción por parte de Isaac Asimov es bastante importante, ya que incluso algunas cosas de las que Isaac Asimov hablaba por antes de la época de los 1900, hoy en día ya son realidad. Entonces es bastante importante cómo ver una persona que entendía los fundamentos de la ciencia podía ver la tecnología que hoy se crea. Uno de esos libros que yo les tengo bastante cariño porque fue uno de los primeros que leí fue Yo Robot. Este libro es bastante importante porque de cierta manera te explica los fundamentos de la robótica y cómo influye en la vida de las personas. Prácticamente la mayoría de las personas que hoy en día nosotros estamos interactuando a través de aplicaciones móviles, pues cómo luego, ¿qué va a pasar cuando lleguen los bots? ¿Cómo vamos a interactuar con ellos? Al final los tomaremos tan solo como un esclavo o como como un trabajador automatizado. O también lo podemos tomar como un ente en el cual le podemos generar cierto afecto como si fuera una persona. Esto es de lo que trata Yo Robot, y básicamente no solo eso, sino que también te da de los fundamentos de la robótica. De hecho, aquí habla de los fundamentos de la robótica y que de nuevo son creados por Isaac Asimov, y hoy en día incluso en la robótica actual nosotros lo utilizamos. Asimov, prácticamente yo recomendaría todos los libros de Asimov porque son bastante buenos. Muchas personas también se quejan de que algunos libros de Asimov no son muy interesantes, algunos tienen muchos errores y cosas por el estilo, pero en realidad es así porque los primeros libros de Asimov, pues él por lo general se veía como intentaba mejorar siempre, y al final los libros, los más conocidos, son prácticamente obras bastante interesantes de la ciencia ficción. Prácticamente cualquier persona que le interesa el mundo de la tecnología, yo le recomendaría que lea cualquier libro de Isaac Asimov, y de esta manera va a aprender mucho más en áreas relacionadas a su profesión. Y finalmente, en realidad no son estos libros, pero les recomiendo leer algunos artículos que les voy a dejar en la descripción, al igual que los libros, para que los libros los puedan adquirir en Amazon o en cualquier tienda virtual o incluso de manera física si tienen la suerte de tener alguna biblioteca bastante actualizada en su localidad. Pero les voy a dejar también artículos que pueden leer y que son bastante buenos. Por ejemplo, hay un artículo que en lo general yo le tengo mucho cariño que se llama How to be a Hacker, de Eric Steven Raymond, y que es uno de los artículos más importantes que yo recomendaría leer a cualquier persona que quiere empezar a ser programador o hacker, porque te enseña, sin saber absolutamente nada, de qué va un hacker, y te da, digamos, el perfil de lo que es un hacker en realidad. Así que fue uno de los artículos que yo leí cuando era muy joven, y a partir de allí, cada día incluso puedo recordar con cariño este artículo porque te da los fundamentos sin irte por cosas técnicas, y te da un buen inicio, es como un buen consejo, por así decirlo. Luego también hay otro artículo bastante importante para todas aquellas personas que les interesa todo el mundo del hacktivismo, que se llama el artículo publicado por Aaron Swartz, que en realidad es un manifiesto, se llama el Guerrilla Open Access Manifesto. Entonces, este manifiesto habla prácticamente de que todos los artículos y libros y la información que se ha venido heredando desde generación en generación debería ser accesible a cualquier persona que quiera empezar en aprender cierta área. Es decir, nosotros no deberíamos estar pagando por aprender ciertas cosas, si al final la información es libre y se está generando de manera pública.
Aaron Swartz fue uno de los activistas más importantes de nuestros últimos años y es una lástima que haya fallecido, pero prácticamente todo su trabajo hoy en día tiene un grado alto de relevancia. Y aparte de estos artículos, un libro que te recomiendo, que no está al mismo nivel que los otros anteriores para entenderlo por aquellas personas que empiezan, es decir, si estás empezando y quieres leer este libro, probablemente algunas cosas no vas a entenderlas. Este libro ya lo entendí cuando estaba empezando a crear sistemas un poco más complicados, pero El arte de la intrusión de Kevin Mitnick es un buen libro si quieres entender cómo funciona el mundo del hacktivismo y a su vez entender cómo funcionan los sistemas. Kevin Mitnick es conocido por ser uno de los hackers más peligrosos, o considerado uno de los hackers más peligrosos por parte de Estados Unidos, ya que digamos que accedía a sistemas gubernamentales y no dejaba rastro, o por lo general no dejaba rastro. Al final, hasta que descubrieron que era él y fue uno de los hackers más buscados, a tal punto que cuando lo atraparon, pues le prohibieron acceder a un computador. Hoy en día, prácticamente Kevin Mitnick se dedica a hacer conferencias y a escribir libros como este, y es bastante interesante este libro porque te da a entender cómo aquellos sistemas que por lo general tienen carencias, incluso aquellas personas por lo general pueden permitir acceder a ciertos sistemas, y básicamente te enseña todos los conceptos claves si quieres empezar a ser un hacker. Así que de manera bastante rápida hemos visto de cómo poder empezar o cómo poder entender de una manera bastante amena todo esto de los libros, de los artículos, que es una manera bastante interesante de aprender. El aprender a través de la lectura es una de las recomendaciones más valiosas que alguien te puede dar, porque al final tú vas a ser el propio intérprete de la información y nadie te va a poder generar ideas, ya que tú eres el primero que los está entendiendo y lo está leyendo. Tú estás accediendo a la información directamente. Esta es una de las claves de la educación, porque al final cualquier persona puede empezar a aprender por sí misma y tiene todos los recursos hoy en día de la web para acceder a una enorme cantidad de artículos y libros. Así que la información ahí está, lo único que hace falta es tu interés. Muy bien, entonces este vídeo ha sido bastante corto, por así decirlo, pero espero de que de cierta manera puedan leer uno de estos libros. Si les gusta o tienen sus propios libros favoritos, pues pueden dejármelo también en la caja de comentarios. Y ya muy pronto estaré publicando más cursos, ejemplos, tutoriales y cualquier otro tema que les pueda interesar en el futuro. Así que eso ha sido todo por este vídeo. Muy bien, y eso ha sido todo por este vídeo. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de vídeos del canal, en la cual vas a poder encontrar mucho más vídeos acerca de temas que te interesan. Finalmente, puedes entrar a fastweb.com, el cual es el sitio el cual administro, y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora, y vas a poder acceder a una sección para cada curso, enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog, que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este vídeo. Al final de este vídeo voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver.